cultura desse povo, a liberdade verdadeira. E já corria no quilombo, e já jogava capoeira. Viva Zumbi, viva Zumbi, camarada. Viva Palmares, viva Palmares, camarada. A capoeira, a capoeira, camarada. A de Angola, a de Angola, camarada. Seu mais forte. Sobretudo a capoeira é energia, capoeira de Angola, onde trabalha e busca adentrar no epicentro do ser humano a trazer para fora o que ele realmente é. Há uma tarefa de autodescobrimento, a resistência cultural mais forte que eu conheci. En Brasil la clave es lo escuchas en el samba, lo escuchas en la capoeira. Esa cultura que no aparece en la televisión, no aparece en los diarios, pero está más presente que nunca. Y es la que vemos en las calles, es la que vemos en las marchas, es la que vemos por todos lados. Porque te enseña a caminar, el ritmo te enseña a respirar, el ritmo te enseña muchas cosas. Naturalmente llevando en cuenta las influencias, qué sé yo, de Cuba, las influencias de Haití, las influencias de Angola, la influencia de Nigeria, de Senegal, porque todo eso hace la cultura afro-brasileña, ¿no? Todas estas descendencias. Yo tuve escuelas de samba en todo Chile.
escuela se llama más grande, la escuela se llama Pachabatú, una escuela súper grande, era director y fundador de esa escuela. Y me di cuenta que el chileno de alguna forma necesita este tipo de actividades barriales. Generalmente hay narrativa, lo que pasa es que es una tradición oral, corporal también, pero oral. Entonces la historia de la capoeira está en las canciones de la capoeira. O sea, tiene todo que ver con la naturaleza, con la observación de los animales. Tiene que conservarse la raíz siempre, pero nosotros estamos aquí como tratando de mantener los cantos antiguos que recién llegaron. El conocimiento de esos códigos, ¿no? De esos códigos que son importantísimos y que nos fueron regalados de África. Por eso nosotros como latinoamericanos tenemos que ser más orgullosos que la chucha de todos estos regalitos, estas pequeñas cositas que nos han sido dejadas, ¿no? Por nuestros ancestros. O berimbau ali, ele não está ali só por um simples instrumento, ele é o grande responsável para que a energia seja transpassada e passada até os capoeiristas. No mundo é Deus, na terra alguém Oxalá, no mato eu chamo Oxóssi, nas águas também é Manjá. Como decían los viejos salseros, el que sabe de clave, sabe. Si tú sabes de clave, si tú sabes moverte dentro de esas marcaciones rítmicas, estás dentro de algo, esa es tu columna vertebral. Si tú pretendes escuchar un guaguancó y no escuchar su clave y tratar de entender el guaguancó, cómo funciona, por qué el quinto hace un piti, para, piti, porque, ¿cómo lo hace? Porque sigue la clave. Aí você vai, aí se exalta um pouquinho aí e volta a marcar. Então você respeita os instrumentos e tal. Como é um instrumento que aparece muito, né? Ele soa muito, aí você tem que ter disciplina, não é qualquer um que pode tocar esse instrumento. Até porque ele é um instrumento espiritualizado. Para mim a capoeira no geral, ela tá ligada muito ao aspecto da religião, né? Mais falar de espiritualidade, não religião em si, né? Porque quando a gente foca muito numa religião, a gente fecha um grupo de pessoas. Mas acreditar que dentro da musicalidade existe uma força muito grande, que as pessoas que tocam e cantam ali são responsáveis para estar mandando uma energia. Falando como historiador, eu vejo que não tem como desvincular a capoeira da religião. Não que a capoeira seja religião, que religião seja capoeira, mas as duas nasceram lado a lado, né, são irmãs, vieram da mesma matriz, da mesma célula que é o povo afro-brasileiro, o povo africano. La disciplina, el tambor, el tocar el tambor es algo que te va con tu corazón. El tocar el tambor a veces te lleva a instancias de trance. Y eso se produce con música. Entonces la música es una herramienta para lo divino, ¿cachai? Pero nosotros en Chile, nosotros contamos con nuestro cultrún tambor mapuche,
Su fin es sanación, es pedir. Las personas que lo tocan son personas que están preparadas espiritualmente para hacerlo, saben lo que están haciendo. Hay cosas que la gente no conoce detrás de esos procesos, como por ejemplo la capoeira angola de por sí tiene procesos terapéuticos para el ser humano, ¿te fijas? Tiene un proceso pedagógico para el individuo, ¿te fijas? Tiene un proceso colectivo, tiene un proceso espiritual, ¿ya? Y eso la gente no lo observa, ¿te fijas? Porque tampoco tienen que hacerlo. Tampoco tienen que hacerlo, porque la verdad es que para poder entender eso tienes que sentirlo desde adentro, desde un juego mismo de la roda de capoeira. E essa questão de religião vem de cada um tem a sua religião e dentro da roda ele processa a sua fé, o seu eu, né? Mas eu acho muito interessante que a pessoa, para estar na roda de capoeira angola, ela esteja bem com ela mesma, fora da roda, para poder estar bem dentro da roda. O nuestro cultrón es un tambor religioso, es un tambor que se toca para ceremonias de trascendencia, que tienen que ver con pedirle a la Pachamama. Y ahí vi mi primera roda. Yo me impresioné mucho la primera roda de acá. Fue de noche, estaba bastante oscuro y se iluminaba por un farol que se colocaba, que estaba como al costado del caballo por este sector, que daba una luz muy tenue, porque era una compartir cultural muy fuerte. Hubo protestas en contra de el cierre del parque, censura del parque, de control. Nos cortaban la música por lo que los vecinos reclamaban, por los tambores, etc. Que por ejemplo en el parque forestal en un momento dado de la historia, el que aparecía con un djembe se lo llevaban, no podía andar con un djembe, o sea, llegamos a ese extremo. Y no visualizando este espacio como un espacio donde se desarrolle la cultura, se desarrolle el intercambio, el pluralismo, no. Entonces, en vez de buscar soluciones que fueran inclusivas, se buscan soluciones excluyentes. Naturalmente, ¿por qué se generan esas cosas? Porque empiezan a ver los choques culturales, o sea, está la persona que no está ni ahí con el djembe, no está ni ahí con el tambor, le molesta el tambor. Y por otro lado está que muchos de los cabros no tienen lugares donde estudiar, entonces se van a estudiar el día domingo, es como el tipo que sale a manejar solamente el domingo. Entonces es bastante complejo y naturalmente se producían arritmias importantes que naturalmente la gente echaba locura y llamaba a la policía y la policía se lo llevaba preso. Entonces creo que ese espacio se ha ganado y se ha perdido, se gana y se pierde constantemente, ese espacio no está. Termina, curiosamente, todos reunidos en la Plaza Brasil. Si hoy en día se le ve, la Plaza Brasil es lo que era el forestal. Con un menor grado, porque no hay tanto malabarista, no hay tanto expresión de otro tipo, pero sí hay expresiones de distinta índole con artesanías y con música y con capoeira. No molestarte de manera pacífica. Ahora, lo que, o sea, las soluciones que aparecen
Esta semana estuvimos haciendo algunos trámites para conseguir permiso y todo, y era muy complejo explicarle a personas de la burocracia municipal, explicarles que era una tradición, que me decían, bueno, pero formen un solo grupo. Es que no somos de un solo grupo, somos de distintos grupos. Somos de distintos grupos que no nos vamos a querer agrupar en una institución, digamos, burocrática, formal, etcétera, para poder hacer lo que nos gusta hacer en un espacio público. Lo que queremos es simplemente que se nos permita hacer lo que nos gustamos, un grupo de amigos, hacer capoeira de distintas líneas, de distintos fundamentos, de distintas historias, pero compartirlas. Pero hay que reconocer que en Chile sí hay una línea africana, que la esclavitud también existió, a lo mejor en un momento determinado el africano no fue, pero fue el aborigen también. ¿Te fijas? Fue el indígena, fue el mapuche, ¿te fijas? Fue el huilliche, estas llamadas encomiendas, ¿te fijas? Son formas de disfrazar los procesos de esclavitud en Chile. Incluso hay un sector político que reniega de la influencia afro-chilena, esa influencia, esos africanos que quedaron después de la Guerra del Pacífico y que quedaron en ahora territorio chileno. Chile no los reconoce como afrodescendientes o como afrochilenos. Entonces el trabajo no es menor. Como chilenos deberíamos tratar de buscar esa forma de entender la capoeira, la Angola, como chileno, yo como mi realidad cultural, ¿te fijas? ¿Te fijas? O si va a ser en Perú, yo como peruano, yo como argentino, ¿te fijas? En el fondo estamos todos luchando por lo mismo, ¿cachai? Todos estamos luchando por lo mismo para que haya un cambio realmente en nuestra mente, ¿cachai? Como sociedad. No hay una iniciativa a nivel municipal o a nivel ciudad o a nivel estado que fomente este lado cultural tan rico y tan recreativo. Y en Chile están pasando cosas maravillosas con la música extranjera, sobre todo con el tambor. La gente hace escuelas de samba. En Valparaíso hay una fiesta ya que lleva muchos años, que es la fiesta de los mil tambores. Está en la colonia uruguaya, que tiene una fila de candombe súper bonita que se junta en la Plaza Bogotá. Estamos los cajones de Yungay. Y bueno, lo que se decía, que cuando los tambores suenan, las mamás saben dónde están los cabros chicos, ¿cachai? Eso creo que esa filosofía es muy linda, es una filosofía africana, pero como es muy antigua, te la dice toda, yo creo. Teniendo en cuenta que nosotros como capoeiristas somos mucho más que eso, somos educadores e formadores de opinião. Acaba até lembrando um pouco a questão do Brasil, da minha cidade mesmo, de como a capoeira Angola chegou e as dificuldades que ela enfrenta para sobreviver, mas desde décadas e décadas ela sobrevive, né? Não precisa da ajuda da sociedade. Todas estas cosas que sean, entre comillas, extranjeras, aportan a las sociedades, ¿cachai? Al desarrollo de un país. Si no nos podemos quedar siempre pegados con nuestro folclore, ya lo defendemos, pero igual el folclore, la música no tiene límites, ¿cachai? No tiene barreras. Obrigado, obrigado, obrigado. Muita bênção, meu tambor.